tuvo vacaciones y se tuvo que meter en una pretemporada y hacerla lo más rápida posible para adaptarse a primera. Pero creo yo que después en la segunda ronda nos fue bastante bien y creo que a nosotros nos quitan puntos, si mal no recuerdo, fue el momento en que las hinchadas hacían por ahí quilombos en la cancha y se les sacaba puntos a los clubes y bueno, nos tocó una quita de puntos a nosotros importante, creo que fue el único club al cual le quitaron puntos y eso también nos termina haciendo descender antes de finalizar el torneo. Yo creo que si no nos quitaban esos puntos podríamos haber peleado la participación en primera hasta el final del campeonato. Pero bueno, no son excusas, la verdad que perdimos partidos por ahí que no deberíamos perder, pero nos costó mucho, creo, sobre todo la primera rueda, la adaptación del ritmo de pasar de Nacional B a Primera División. Exactamente. Eso en lo que respecta a la Apertura 2000. Después en Clausura 2001 los resultados fueron más positivos, sacaron 2 victorias más, pudieron achicar esa tendencia de los equipos anotándoles los tantos. Y bueno, ya como decías, ¿no? Tanto en el partido final contra Gimnasia y Esgrima de la Plata en la última fecha y frente a Huracán de visitante, sí, esos partidos lamentablemente fueron suspendidos, pero bueno, de todas formas la campaña es muy recordada por la hinchada porque fue la última vez que Los Andes pisó Primera División y es un hito histórico, ¿no? para la historia del club. Sí, de hecho se nos sigue recordando, yo tengo la verdad que el mejor recuerdo y siempre palabra de agradecimiento para el hincha de Los Andes porque siempre te hacen recordar el aprecio que te tienen, sobre todo que ellos saben por ahí que yo estoy identificado con esta institución donde Lanús y Los Andes por ahí tienen una rivalidad de barrio, pero siempre me han demostrado el cariño y el respeto. De hecho, cada vez que puedo y me piden información de algún jugador que puede ir a préstamo a la primera, no tengo ningún problema en hacer un informe o de prestarle alguna mano para dar recomendaciones, porque obviamente que uno quiere de alguna manera ayudar desde afuera en lo que se pueda, porque es una manera también de devolverle ese cariño y esa amabilidad que han tenido para con uno siendo un borrego. Y la verdad que hemos quedado en la historia grande de esa institución también, porque después de aquel momento Los Andes, empezó a alternar entre buenas y malas y le tocó descender, después le tocó ascender y después por ahí a los 30 años yo tuve la iniciativa de querer retirarme en Los Andes, no se dio y ahí fue cuando dejé de jugar al fútbol y dije, no juego más, me quedo acá en Buenos Aires y me dediqué a la carrera de técnico. De técnico, exactamente. ¿Algún recuerdo de vestuario aquí en el conjunto de Los Andes? En primera estaba, aparte de los recordados, Cuca Arce, Diego Levato, Luis Pérez, estaba Gabriel Lobos, histórico defensor, Andrés Bresal. También ya en primera estaba Ezequiel Magiolo, estaba Carlos Neto, Víctor López, Juan Pajuero. Sí, la verdad que 2 vestuarios distintos en el Nacional B y en primera, pero con muy buenas gentes. Yo te vuelvo a repetir, era muy pibe, si bien tenía vestuario en primera en Lanús, pero trataba más de escuchar que de hablar, y fue aprendiendo de los grandes, como decía vos, Nerito Romero, estaba, Mauri Levato era un pibe también, pero era uno de los que más experiencia tenía y uno de los que más voz tenía dentro del vestuario. Gaby Lobo tenía mucha experiencia en el ascenso, entonces también éramos de escuchar y de aprender. En ese momento, en aquella época, se aprendía mucho más de los grandes y se escuchaba más a los grandes para después poder saber cómo ir a hablar con un directivo, cómo pelear un premio, cómo manejarse dentro de un vestuario. Y en primera división lo mismo. Tratamos, yo hoy con Javi y Neto tengo una relación bárbara. Fuimos compañeros y hoy nos encontramos, él se encuentra ya dirigiendo en San Lorenzo, yo en Lanús y tenemos muy buena relación, de hecho hablamos por teléfono. Queda eso, ¿no? La amistad, el diálogo,
el aprender dentro de una cancha, porque bueno, en mi caso Javi había pasado por River, por San Lorenzo, entonces te arrimabas a él o a Víctor López para aprender algunas cosas. Entonces yo siempre fui muy curioso de querer aprender distintas cosas dentro del campo de juego. Entonces uno aprendía a acercarse a lo más grande y trataba de aprender de ellos. Totalmente. Y bueno, una vez coronada la etapa en los Andes, aparece un semestre en Almagro, para ser más precisos, en la Apertura 2001. Jorge, sí, no, descendemos, yo vuelvo a Lanús otra vez, sin posibilidad de ser parte del primer equipo. A mí siempre en Lanús me tocó tener que demostrar. Por una cosa, por otra, siempre tuve que demostrar que podía ser parte del plantel. Y Jorge se va de los Andes y arregla en Almagro. Y me dice de ir, a lo cual yo le digo que sí. Y llegamos también, una institución que venía de descender. Habíamos armado un gran equipo de nombres. Y cada uno había arreglado su contrato y empezamos a jugar. Y empezamos también un club que por ahí no estaba bien ordenado de lo institucional, con muchos problemas económicos, donde por ahí íbamos a entrenar a un sector y no teníamos, la cancha no estaba paga, lo que hacía que no entrenáramos, y toda esa desprolijidad, el jugador de fútbol lo siente, el cuerpo técnico lo siente, y en vez de darte seguridad, te da inseguridad y te da incertidumbre y te quita por ahí las ganas de querer ir a entrenar. Fue en el 2001 cuando explota el país, empiezan todos los problemas y se empezaron a atrasar en los pagos. Entonces yo medio que me cansé y pedí rescindir el contrato porque me avalaba el gremio, y vuelvo a la institución, vuelvo a Lanús, le digo, mirá, no me están pagando en Almagro, necesito darle un rumbo a mi vida y decidir qué es lo que voy a hacer. Si ustedes me van a tener en cuenta, bien, y si no me van a tener en cuenta, denme el pase que me voy al sur. Fueron así las palabras. Nicolás Russo habla con el técnico, que era el Cayo Aymar. El Cayo no me conocía. Dice, mirá, que venga a prueba la pretemporada, que lo veo en la pretemporada, y si veo que puede ser un buen refuerzo, se queda, y si no, bueno, le damos el pase. Fue así como fui a la pretemporada en Necochea, y tuve que en prácticas y en partidos amistosos demostrar que podía jugar en primera división. Bueno, el CAI da el ok, me quedo en la primera división, juego con él, y ahí comienza también prácticamente mi carrera ascendente en la primera de Lanús, pero también llego en un momento malo de Lanús, donde peleaba descenso, donde la cantidad de puntos cosechados en campañas anteriores no habían sido las mejores. Entonces, siendo joven también me tocó ponerme en un momento difícil de la institución la camiseta de Lanús para que Lanús no se vaya al descenso. Entonces me tocó vivir prácticamente mi carrera inicial en momentos muy difíciles en los Andes y en Lanús, y a los dos equipos, gracias a Dios, de alguna manera pude estar a la altura y sacarlo de esa zona de riesgo. Totalmente. De alguna manera forjaste un espíritu más maduro y empezaste a sumar mucha experiencia en situaciones tan límite. Déjame, saludar a Gabriel Callafa, también integrante del equipo allí de los Andes, campeón. Qué jugador este muchacho, por Dios, lo que valdría hoy este pibe. Tremendo, Gabriel. Le mandamos un saludo. También está Martín Dauricio. Saludamos también a Tony Ascona, a Nico Ibáñez Rull. También está Contraataque de Fútbol, Franco Salvatorelli, Don Salvo, Francisco, Lucho Nievas, Viru López, Cachito Ponce. Estaba Martín Morel en un momento, así que le mandamos un saludo grande a Martín, que también se conectó. Muchísimas gracias a todos los que se vienen conectando para LOC Deportes. Por favor, síganos en esta comunidad que estamos generando en Instagram. Figuramos como LOC Deportes. Estamos también en Facebook y en YouTube, que también va a estar disponible la entrevista, toda la entrevista con Seba Salomón, todo lo que nos está dejando su trayectoria. Muchísimas gracias. Martín, ¿Cómo? Qué jugador Martín.
Sí, Martín también, tremendo jugador, tremendo jugador. Tuvimos el agrado de entrevistarlo para este canal y la verdad que nos dejó también muy lindas anécdotas. Y bueno, de Almagro, quería ver si nos podías recordar aquel vestuario compuesto por Martín Bernacchi, Nilton Pardal, estaba también el brasilero Homero Sartori, Seba Carrera, Omar Gallardo. No, vuelvo a repetir, los vestuarios fueron espectaculares. A mí lo hablaba con Rodrigo Acosta cuando dejamos de jugar y hacíamos las comparaciones de vestuarios que han pasado jugadores por Europa, la primera división. Y siempre dije lo mismo, a mí el vestuario del ascenso a mí me encantaba por el grupo humano que se formaba. Con el Indio Gallardo hablé hace poco, y eso que jugamos poco. Quizás jugamos mucho más en contra que juntos. Con José Asiari, que a mí me encantaba enfrentarlo porque José era un volante central o un volante por derecha sumamente exquisito y con el Pelado San Martín hacían una dupla espectacular. Me encantaba enfrentarlo y después cuando lo tuve al lado, me volvía loco ver lo que jugaba. Nilton Pardal, un tipo con mucha experiencia, loco de la guerra. Bueno, con Tato Carrera también jugamos poco, fuimos compañeros en los Andes y después jugó él en Almagro, después yo me fui para Lanús y también nos tocó por ahí enfrentarnos. Vuelvo a repetirte, creo que siempre digo a los chicos lo mismo, cuando les toque bajar de una categoría, tómenlo como un aprendizaje y no como un retroceso, sino como una experiencia de vida espectacular, porque te pone los pies prácticamente sobre la tierra, al menos cuando salí de Lanús, porque los chicos creen que el fútbol argentino es lo que hoy te da la institución, y creo que el bajar de una categoría o el irte a un club en donde tiene un montón de cosas que después anhelás cuando te vas de esta institución, te hacen dar cuenta lo importante que es cuidar una institución ordenada. Entonces, a mí me tocó pasar por Almagro, pero no había mucha diferencia en ese momento entre Lanús y Almagro, porque estaban medianamente los dos de alguna manera parecida en infraestructura. Después Lanús creció lo que creció y creo que fue en ascendente. Pero el vestuario, la parte humana era espectacular, era llegar hora y media, 2 antes al vestuario, donde no había la tecnología que hay hoy, y era compartir mate, charlas. No había tanto profesionalismo, lo que te hacía por ahí tener que compartir un mate con unas facturas, y hoy prácticamente eso no sucede. Hoy hay mucha más información y tenés jugadores que llegan 1 hora y media a entrenar, 2 horas antes del entrenamiento a entrenar. En esa época era ir temprano para hacer grupo, charlar, o terminar el entrenamiento y quedarnos hasta tarde para comer algo por ahí porque queríamos seguir haciendo grupo. Así que yo tengo los mejores recuerdos del ascenso. A mí me enseñó y me formó como jugador de una manera que no te podría contar, porque me sirvió para desenvolverme después en primera división. Está buenísimo el mensaje que estás revalorizando las etapas que tienen que a veces pasar algunos jugadores por el ascenso, que no lo consideren como un retroceso, sino como una experiencia más que los enriquece para lo venidero, para lo futuro. Saludamos también que viene y participa con nosotros Víctor Pirisalves, temible delantero uruguayo, con pasado en la T, con pasado en Banfield, así que le agradecemos mucho la presencia de Víctor durante la nota. Está también Ricardo Pacios, y ahora sí, ¿querías decir algo? No, otro que tuvimos que sufrir. Sí, tremendo, Víctor, tremendo. Y ahora sí, pasamos a Lanús, un Lanús que haces tu debut frente a Central en un 0-0 reemplazando a Cristian Daniele. Sí, yo llegué, estaba el Cui, que me le pegué rápido, me dio una mano, una gran persona, y también llegamos a una institución, a un club, a Lanús, con necesidad también de sacar puntos. Prácticamente a mí me conocían poco, sabían que venía de hacer una muy buena campaña en los Andes, pero de alguna manera, como te decía anteriormente, me tocó siempre tener que rendir exámenes en mi casa. Y me acuerdo, debuté, creo que entré 15-20 minutos contra Central, y bueno, prácticamente ahí, después a partir de ahí empecé a alternar partidos de titular y algunos de suplente.
variando mucho en posiciones del campo. Yo toda mi vida fui volante central, pero siempre me tocó jugar, siempre Lanús jugó 4-4-2, salvo con Chiche Sosa y algunos más con enganche, pero siempre me tocó jugar por derecha, por izquierda, en un 4-4-2, como volante carrilero, como se llamaba en esa época, muy pocas veces en ese momento como doble 5, y hasta me tocó jugar alguna vez como enganche jugando de espalda, cosa que me parecía sumamente incómodo porque no, la verdad que es muy difícil jugar de espalda, pero bueno, como te decía anteriormente, uno se va adaptando a las necesidades del equipo y trata de que donde le toque poder hacerlo mejor. Totalmente, totalmente. Y de alguna manera vos me irás diciendo, ¿no? Tenés 2 etapas en Lanús, de alguna manera muy contrastables. Una primera etapa en la que el equipo tenía que sumar tupido para pelear en el descenso. De hecho, te toca jugar la promoción del año 2002 frente a Huracán de Tres Arroyos. Hubo también allí una sucesión de técnicos, Cay Aymar, Profe Córdoba, Chiche Sosa, Miguel Ángel Brindisi, después creo que también estuvo Carlos Ramaciotti, y después, claro, la otra etapa llena de gloria de la mano de Ramón Cabrero. Sí, volvemos en esa etapa en donde no podíamos sacar puntos, en donde las campañas lamentablemente no habían sido buenas, y terminamos peleando para no descender, llegando a la promoción con Huracán de Tres Arroyos, que Huracán venía de ascender del Argentino a Nacional B, y en el mismo año se encontraba con la posibilidad de llegar a Primera División. Nosotros veníamos de jugar un campeonato sumamente desgastante porque las últimas 4 fechas teníamos que sumar no sé qué cantidad de puntos, no recuerdo bien, y los últimos partidos eran con Racing y con River, ni más ni menos con River no me acuerdo, pero creo que estaba... No te voy a saber decir bien, pero... Cabenagui, de nombre... Cabenagui, de Alessandro, exacto. Y terminamos sacando los puntos que necesitamos para no descender. Para no descender directo. Y terminamos jugando la promoción con Huracán de Tres Arroyos, de visitante en cancha de Platense, en donde arrancamos mal. Creo que lo expulsan al negro Galván y perdíamos, no sé si 2-0 perdíamos, y terminamos empatando 2-2, pero también un partido en donde te puedo asegurar que nos pesaban las piernas, teníamos una mochila enorme de peso encima, y con goles del Chupa logramos empatar el partido, y después, bueno, jugamos de local, 2 partidos que no lo jugamos nada bien, sobre todo el primero, pero terminamos salvando la categoría. Y también ese fue como un campeonato, yo siempre lo digo. Fue como un campeonato porque, y esto se lo he dicho también a los directivos, en aquel momento había jugadores que de nombre que no quisieron, no se pusieron la camiseta, y nosotros, digo nosotros porque había un par de muchachos que muy identificados con la institución, que sin tener nombre y sin quizás tener nada que ver con campañas anteriores, nos tuvimos que poner el equipo al hombro y sacarlo a Lanús de la situación en la que estaba. Entonces para nosotros, por lo menos para aquellos que nacimos dentro de la institución, fue como un campeonato también. Totalmente, lo vivieron como un campeonato en ese sentido. Tu primer gol me parece que se da en una situación muy particular, inédita, en un 4-3, minuto 90, ¿no? ¿Te acordás del rival, todo? Sí. Yo tenía la orden de Jorge de no pasar prácticamente la mitad de cancha. Jugamos con línea de 3 o de 5, llamarle como quiera, y yo delante de esos 3 de Nasta, de Gaby Lobo y de Brezán, marcando a los enganches o haciendo por ahí el equilibrio del equipo. Entonces prácticamente el área rival no la conocía. Y habían hecho goles todos, hasta Darío Sala de penal había hecho goles, y el único que no había marcado era yo. Hasta los suplentes habían marcado goles. Pero yo no subía a cabecear, yo tenía prohibido subir, lo mío era meramente marcar. Y recuerdo que estábamos en cancha del Porvenir, ya terminaba el partido, se pelean 2 centrales, lo expulsan a los 2, y hay una pelota parada, un córner, ya terminaba el partido, miro para atrás, no había nadie, y me voy al área.
y Bressan me gritaba, ya está, quédate acá, no vayas, que termina el partido, no podemos ganar, no tenemos que perder. Y voy al área, tira al centro Dieguito Levato, me cae a la cabeza, cabeceo, y creo que la pelota le pasa entre las piernas a Cambiaso y terminó haciendo el gol que me permitió no ser el hazme reír del vestuario, porque eso era tema de cargada. Ese fue mi primer gol, y creo que, no sé si estoy en lo cierto o no, pero fue el que nos dio la clasificación al reducido. Sí, exactamente. Y después tu primer gol en Lanús frente a Colón en el minuto final, en un 3-3 que termina siendo un 4-3. Sí, me acuerdo, porque al poco tiempo asumió Miguel Brindisi, creo que al siguiente partido asume Miguel Brindisi. Fue un partido no muy bueno del equipo, el mío tampoco fue bueno. Es más, te puedo contar todos los goles como fueron, porque fueron poco igual. Fue una pelota larga que tira Lucas Alessandria para Nacho Rizzo, el uruguayo. La peina y creo que era Tombolini, creo que era el arquero. Y queda flotando en el aire y nada, yo lo veo salir y prácticamente la cabeceo por arriba del cuerpo de Tombolini y termina metiéndose en el segundo palo. Ese fue el primer gol con la camiseta de Lanús. Exactamente, un partido para el infarto, porque lo empezaron ganando, después se lo dieron vuelta, después se consumía el empate y bueno, ya en el minuto final anotás tu primer gol, muy importante para darle los 3 puntos al equipo. Y bueno, después empezaron también a pasar los torneos, cada vez más consolidado como titular. Por lo general promediabas no menos de 18 partidos. Estabas metiendo muchos partidos, tenías mucha continuidad. Se vendría otro gol después contra Olimpo de Bahía Blanca, allá por el Clausura 2004, y en el 2005 aparece la posibilidad de emigrar a Paraguay, más precisamente al Olimpia. Sí, fue rara la salida. Yo recuerdo que habíamos tenido un muy buen campeonato, yo en particular había tenido un muy buen campeonato con Miguel Brindisi. Y el equipo había tenido, creo que a mi entender, capaz que la gente no lo toma tan así, pero era un equipo muy ofensivo, generaba muchísimas situaciones. De hecho estaba el programa de Estudio Fútbol, creo que era, el que sacaban sacaban las cantidades de ataque, cuántos goles hacías, cuántas situaciones de goles generaba, etcétera. Y estábamos primero en situaciones de goles generadas, pero nos llegaban pocas veces y nos convertían goles, lo que hacía que empatemos mucho o nos tocara perder. Y había tenido un campeonato bueno, me voy para Olimpia, pero sin pedir permiso. Me llama mi representante y me dice, mirá, hay una posibilidad de firmar en Olimpia, Paraguay. Yo estaba en el sur, me tomé un avión y me fui para Paraguay con él y firmamos allá. La gente de Lanús se enteró a través de una página de internet, lo cual me llamó el presidente diciéndome de todo menos bonito, porque asumía Pipo Gorosito y Pipo quería que yo me quedara dentro del plantel. Mi pelea era que muchas veces me habían nombrado intransferible, pero a la hora de arreglar un contrato era como un jugador más. Entonces eran mis enojos dentro del plantel. Y necesitaba irme. Nicolás Russo, que era el presidente, me cagó a pedo, obviamente, porque me conocía era como un hijo más de la institución. Me comí el reto de Nicolás Russo, pero me dijo, andate, sabiendo de que termina el préstamo y te volvés, por más que te vaya bien, volvés a la institución. Y bueno, me fui, tuve un gran año allá, una institución pero magnífica, me han tratado de maravilla, los mejores recuerdos. El primer semestre no fue bueno, el segundo fue muy bueno porque lo peleamos hasta el final y se nos escapó.